Buenas tardes o muy buenos días con todos, dependiendo de dónde se encuentren. Para nosotros en el Club de Vino de ASIPI es un verdadero honor contar hoy día con la presencia de César Saldaña, que se encuentra en Jerez de la Frontera, nada menos. César, te agradecemos, te doy la cordial bienvenida a este congreso anual de ASIPI, que lamentablemente todavía en parte va a ser virtual, por lo que vimos, pero ojalá en algún momento podamos reunirnos de manera presencial también contigo en algunos de nuestros eventos. Bienvenido, César. Muchas gracias, Alfonso. Es un auténtico placer estar aquí contigo y con todas las personas que nos acompañan. Y bueno, espero que mi humilde aportación pueda ser de interés para este congreso. Eso no cabe duda. Tú sabes que somos abogados expertos en propiedad intelectual y además muy amantes de todo lo que tiene que ver con vinos y licores. Así que desde todo punto de vista va a ser interesante lo que nos cuentes hoy día. Yo me voy a permitir, César, si me permites un segundo, leer un pequeño resumen del extenso currículum que tú tienes para que la gente te conozca un poco más. César Saldaña es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Dirección de Empresas Agroalimentarias por el Instituto San Telmo de Sevilla. César ha desarrollado casi toda su carrera profesional, primero en el ámbito de la comercialización internacional y más tarde en el de la representación sectorial de vinos, bebidas espirituosas y otros productos agroalimentarios. Durante 15 años, César ocupó cargos ejecutivos en las bodegas González Vías, donde tiene un producto muy reconocido en el mundo, que es el famoso Tío Pepe, y también en Sandeman, que tiene un oporto también muy conocido. Desde octubre del año 2020, César es el presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen, Jerez, de Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez. Ya nos vas a contar luego, César, que hay algo original, que hay un consejo regulador que regula estos tres productos. Desde el año 2010, César dirige el Consejo Regulador del Brandy de Jerez. También es presidente de la Conferencia Andaluza de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas y además preside la Asociación de la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez, que es un proyecto enoturístico que entiendo que agrupa unos 8 municipios y más de 100 empresas privadas, que hoy por hoy constituye la Ruta del Vino nada menos que la más visitada de toda España. César, es verdaderamente un placer tenerte con nosotros. La pantalla es toda tuya, por favor, siéntete libre de compartir. Y somos, mira, todo oídos para escucharte sobre este interesante tema de Jerez, comprendiendo un poco mejor sus denominaciones de origen y a su consejo regulador. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Como te digo, es un auténtico placer y bueno, yo lo que voy a hacer, si a ti te parece bien, es tratar primero de situaros, de explicar esta realidad económica tan antigua en el ámbito de las denominaciones de origen, como es el vino de Jerez. Fue la primera denominación de origen que hubo en nuestro país y luego a partir de ahí fueron surgiendo otras figuras de protección también que hemos ido agrupando dentro del mismo Consejo Regulador. Si te parece, voy a compartir una presentación y bueno, ahí lo tenemos, espero que lo estéis viendo todo. Excelente. Ahí lo vemos. Muy bien. Los vinos de Jerez son, como te digo, la raíz de la que luego van partiendo otra serie de elementos de protección de una serie de productos locales y lo que yo voy a intentar es, pues que conozcáis mejor esas denominaciones de origen y que también conozcáis al Consejo Regulador como entidad que gestiona todo ese patrimonio colectivo y que lo protege, lo promociona, lo impulsa. En fin, hablaremos un poco de cuáles son las funciones que el ordenamiento jurídico español nos tiene encomendadas. Bueno, a nosotros nos gusta siempre decir que nuestros vinos, también nuestros brandys, también nuestros vinagres, pero los vinos, como digo, como realidad primigenia, pues son una auténtica expresión del lugar donde proceden. Ese es el resultado de una tierra, de un clima, de una tradición, de toda una historia, de un saber hacer y bueno, al final pues son el resultado de una identidad. Así que cuando hablamos de cualquier denominación de origen, lo primero es situarla en el mapa. Lógicamente tenemos que conocer cuál es su origen. Esa es la palabra clave de conjunto, denominación de origen. Bueno, pues nosotros estamos en una región vinícola que es la más meridional, la situada más al sur de toda la Europa continental y concretamente en la provincia de Cádiz, que es la provincia
situada más al sur de toda la península ibérica. Bueno, aquí vemos un mapa, perdón, una fotografía de satélite de la zona donde estoy señalando ahora mismo con el punto. Esta es la ciudad de Jerez, aquí es donde yo me encuentro, y bueno, este es evidentemente el océano Atlántico. Tenemos aquí el río Guadalquivir, uno de los ríos más importantes de nuestro país, el único río navegable, el que llega a Sevilla y luego a Córdoba, un río muy importante. Y bueno, pues toda esta zona de aquí es la zona de viñedos, donde tienen su origen nuestros distintos productos. Una zona en la que, como veis, el océano Atlántico tiene una influencia enorme. Realmente el medio acuático tiene una gran importancia, porque no es solo la proximidad del mar. También, si veis aquí, más allá del río Guadalquivir, lo que tenemos es una enorme reserva ecológica, una reserva natural que se llama el Coto de Doñana, uno de los lugares más interesantes desde el punto de vista ecológico de Europa, porque es una zona que es clave para las migraciones de las aves desde África hasta Europa. Y bueno, veis que hay como unas manchas azules. Bueno, todo esto son zonas inundables, son marismas que llevamos aquí, ¿no? Zonas inundables, por tanto tenemos mucha agua en el norte, y toda esta parte del sur, esta es la ciudad de Cádiz, por cierto, esta península que veis aquí, y todas estas manchas azules pues son también salinas, es decir, campos de sal, esteros, que son zonas también inundables para la pesca. En definitiva, estamos rodeados de agua por todas partes, menos por estas estribaciones montañosas que están al este. Bueno, si veis estas manchas blancas que se observan desde el satélite, coinciden con, ahora lo pongo un poco de forma más visible, precisamente con aquellas manchas verdes, que es donde en este mapa veis que están los viñedos, donde plantamos las viñas. ¿Por qué? Pues porque nuestras viñas requieren un tipo de tierra muy especial que se llama los suelos de albarizas, que son unos suelos de los que ahora hablaré, que son la razón de ser. Realmente, si hay una razón por la que llevamos casi 3.000 años cultivando viñas en este pequeño rinconcito de España, es la tierra. La tierra es lo único que no ha cambiado. Ha cambiado el clima, han cambiado las técnicas, ha cambiado todo, pero la tierra albariza sigue haciendo posible nuestros vinos. Bueno, es frecuente que en la literatura se hable muchas veces del Triángulo del Jerez. El Triángulo del Jerez son 3 ciudades: Jerez de la Frontera, donde me encuentro, Sanlúcar de Barrameda y el puerto de Santa María. Pero realmente en la zona la agrupan 9 municipios en total. Está también Trebujena, Lebrija, Chipiona, Rota, Chiclana de la Frontera y Puerto Real. Todos esos municipios configuran lo que llamamos la zona de producción, es decir, es la zona donde se cultiva la uva, donde se elaboran los vinos y donde se envejece el vino. Explicaré que como parte fundamental de nuestro proceso de elaboración, de nuestro genuino proceso de elaboración, los vinos, los brandis, los vinagres, todo lo que hacemos pues tiene que envejecer en barricas de madera que nosotros llamamos botas, y que explicaré pero muy sucintamente. Bueno, pues ya hemos enmarcado el lugar donde se encuentran esas aproximadamente 7.000 hectáreas de viñedo. Tampoco es una zona no somos una denominación muy grande en términos cuantitativos, pero sí bastante conocida y bastante emblemática, porque nuestra historia es larga y nuestro producto también muy reputado. Son unas 7.000 hectáreas de viñedo. Todas las hectáreas de viñedo que configuran, que son el lugar donde se producen las uvas, pues tienen que estar, cada una son aproximadamente unas 2.000 parcelas que tienen que estar todas inscritas en el Consejo Regulador. Ya empiezo a hablar un poco del Consejo. Para poder producir todos estos productos, la uva tiene que ser de parcelas que estén inscritas en el Consejo. Nuestra viticultura es una viticultura muy singular, muy dependiente de ese factor fundamental que es el suelo, de una serie de variedades muy concretas y de unas técnicas de cultivo también ancestrales en una gran medida. Como digo, el suelo es el elemento fundamental. Nuestra albariza. Albariza es una palabra compuesta, realmente significa caliza blanca, y es el resultado de que toda esta zona donde yo me encuentro ahora mismo, pues era parte del mar. Estoy hablando hace algún tiempo, hace unos 40 millones de años, pero durante todo ese tiempo se produjeron una serie de acumulaciones de restos de fósiles marinos, de algas diatomeas, en fin. Fue un momento de sedimentación, y como resultado de eso, aunque nos encontramos a 12-14 kilómetros del mar, pues en nuestras viñas pues se encuentran una enorme cantidad de restos de moluscos, de fósiles de
de distintos animales marinos, y la Tierra, si la miramos desde un punto de vista microscópico, pues tiene una estructura tubular, de tal manera que tiene una enorme capacidad de retención del agua. Estamos en el sur de España, aquí llueve pocos días, llueve bastante cantidad, es muy curioso porque esta es una anécdota, el lugar de España donde más llueve, donde más litros se recogen por metro cuadrado, es una pequeña población en la provincia de Cádiz, muy cerquita donde yo estoy, que se llama Grazalema. Llueve más ahí en términos de litros, más que en Galicia, más que en el norte, llueve mucho más, pero llueve solo, aquí en nuestra zona llueve solo algunos días, es decir, aquí no tenemos eso que mis paisanos del norte llaman el chirimiri, ¿no? O el orvallo, esa lluvia fina, no, aquí los pocos días que llueve con una enorme intensidad. Así que nosotros necesitamos un tipo de tierra que capture todo ese agua, porque además los días que llueve es lógicamente en invierno, en otoño, que es cuando precisamente las plantas, las vides, están durmiendo, ¿eh? La vid es una planta cuyas yemas brotan en marzo aproximadamente, estoy hablando lógicamente del hemisferio norte, brotan en marzo y bueno, pues la savia está circulando y se produce pues toda la evolución del estado fenológico de la uva, de la vid, entre marzo y septiembre, precisamente el periodo del año en el que no llueve prácticamente nada. Entonces necesitamos que la tierra absorba, sea capaz de absorber y de retener esa humedad para los meses muy secos de la primavera y el verano. Bueno, es un tipo de tierra muy rica en sílice, en caliza, por supuesto, bastante pobre, o sea, no es una tierra rica en materia orgánica, ni nada de eso, pero como digo, lo más importante es su composición, que luego va a trasladar una especial mineralidad a los vinos, y su capacidad de retención de la humedad, que luego esa humedad va a ser dosificada durante todos los meses activos de la planta a través de las raíces. Bueno, todos nuestros productos proceden de 3 variedades locales, esto también es algo muy genuino, utilizamos variedades que llevan cultivándose en nuestro suelo pues muchos siglos, ¿no? La Palomino, que es la variedad más importante, y también 2 variedades, Pedro Jiménez y Moscatel, que son variedades que utilizamos por su riqueza en azúcar, la utilizamos fundamentalmente para los vinos dulces. Bueno, y luego tenemos unos métodos de producción muy genuinos, como digo, pues hace mucho tiempo que tenemos una tradición vitivinícola muy antigua que hunde sus raíces en los fenicios que llegaron a estas tierras hace 3.000 años. Y a lo largo de todo ese tiempo pues hemos ido desarrollando una serie de técnicas muy artesanales, evidentemente se han mecanizado algunos procesos, algunos, pero la inmensa mayoría de ellas pues exigen todavía la participación de la mano del hombre en la fase vitícola, en la fase de vinificación, es decir, de conversión de la uva en mosto, de ese mosto en vino joven, y luego durante todo el proceso de envejecimiento, que requiere una atención permanente por parte de los enólogos, de los capataces, en definitiva, de las personas que son los protagonistas del vino en Jerez. Como digo, en la viña, es una viña, la verdad es que cuidamos mucho las viñas aquí, son auténticos jardines, es un paisaje de lomas muy onduladas, con escasa inclinación, y como he dicho, en la fase vitícola pues hay una serie de elementos muy genuinos, pero donde realmente alcanza ese carácter único, pues un nivel elevadísimo, es en toda la parte de elaboración y envejecimiento. El envejecimiento es importantísimo, tiene lugar siempre el envejecimiento de los vinos, de los vinagres, de los brandies, de todos los productos que hacemos, pues el envejecimiento tiene siempre lugar en este tipo de barricas de madera, que son de grandes dimensiones, las hay de distintos tamaños, pero la bota, que es como llamamos nosotros estas barricas tradicional de Jerez, es una bota de 600 litros, que a veces no llenamos del todo porque queremos que se desarrolle. Esto es un elemento muy típico, tampoco quiero meterme mucho en el proceso, pero porque el objeto de
esta sesión es otro, pero bueno, eso es un proceso el que tenemos nosotros, en el que hay el desarrollo de unas levaduras dentro en la superficie del vino, que lo que da lugar a lo que llamamos la crianza biológica, y a partir de ahí a una serie de vinos como el fino, la manzanilla, vinos realmente muy caracterizados por sus aromas de levadura. Al final de todo esto, nosotros elaboramos por hacer un resumen, antes de entrar ya en los aspectos de propiedad intelectual. Nosotros hacemos 3 tipos de productos aquí. Hacemos los famosos vinos de Jerez, que es una gama muy amplia de vinos fortificados, es decir, son vinos en los que a lo largo del proceso hay un momento en el que añadimos un poco de alcohol, y ese añadido de alcohol es el que va a determinar el tipo distinto de vinos que vamos a hacer, si van a ser vinos de crianza biológica o vinos de crianza oxidativa, si van a ser secos, van a ser dulces. En definitiva, una gama muy amplia de vinos a partir de las variedades locales y con procedimientos muy genuinos que hacemos aquí, que realmente pues no, digamos, aquí no copiamos a nadie en nuestros procesos, son auténticamente genuinos. A partir de los vinos también es muy importante localmente la elaboración de vinagre, el vinagre, que es como el gran enemigo del vino, y como digamos el error, ¿no?, del bodeguero. Bueno, pues aquí hemos hecho de ese error un auténtico arte, y hay unos vinagres excelentes, unos vinagres que también, bueno, pues tienen una enorme reputación en el mundo de la gastronomía y que son exportados por todo el mundo. Y también el tercer grupo de productos, genuinos, productos con una identidad, con un origen y por tanto con una necesidad de protección. Hacemos brandy, el brandy de Jerez, la bebida más espirituosa más importante que se elabora en nuestro país, y todos estos productos están de alguna forma relacionados, porque la única razón por la que nosotros hacemos brandy, llevamos al menos 3 siglos haciendo brandy aquí, es porque precisamente en la elaboración de los vinos de Jerez interviene destilados vínicos. Ya he comentado que hay un momento durante la elaboración del vino de Jerez en el que añadimos alcohol. Claro, ese alcohol hay que obtenerlo, y se obtiene de uva, se destila vino para hacer ese alcohol. Bueno, alguien hace casi 300 años se dio cuenta de que ese mismo alcohol que utilizábamos para fortificar nuestros vinos, si se dejaba envejecer, pues daba lugar también a una bebida espirituosa fantástica, que es el brandy de Jerez. Así que hay una interrelación histórica entre estos 3 productos, y los 3, como digo, con una fuerte identidad. Pero la identidad normalmente tiene que ver con la historia y con la tradición, y en nuestro caso, como ya he comentado antes, esa historia es una historia pues casi de 3.000 años. Estamos muy cerquita. Antes vimos en el mapa en la ciudad de Cádiz. Cádiz está considerada la ciudad más antigua de Europa Occidental. La fundaron los fenicios aproximadamente en el año 1000 a.C., y además de Cádiz, pues fundaron otra serie de asentamientos un poco más hacia el interior, y rápidamente empezaron, porque uno de los productos que ellos introdujeron en España, y realmente en todo el arco mediterráneo occidental, fue el vino, fue la vitis vinífera. Hasta entonces aquí no había vitis vinífera, es un producto que trajeron de Oriente, que es donde se supone que nació el cultivo del vino, en Mesopotamia, los fenicios, que eran comerciantes, pues venían aquí buscando la plata y buscando una serie de minerales, pero traían también cosas del Oriente. Esa historia nuestra, que es una historia de 3.000 años, es una historia realmente interesante, fascinante, porque estamos, como podéis ver en esta fotografía nuevamente de satélite, estamos en un lugar bastante peculiar. Estamos muy cerquita del estrecho de Gibraltar, estamos a tiro de piedra del Mediterráneo, estamos entre 2 mares realmente, entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Al final de todo esta línea diagonal que recorre toda Andalucía, que es el Valle del Guadalquivir, pues al final estamos nosotros. Una tierra de paso, una tierra realmente, nuestra cultura es una cultura de distintas capas, una cultura de aluvión. Por aquí han pasado, en
los fenicios, pero también los griegos, los romanos, los cartagineses, los árabes, los godos antes, o sea, países, culturas que venían del norte de Europa, iban hacia África, otras que venían de África, iban hacia Europa, y bueno, nosotros ahí en medio absorbiéndolo todo y realmente construyendo una cultura realmente de mezcla y bueno, en definitiva, entiendo que de riqueza cultural. Aquí podéis ver, por ejemplo, unas ruinas de una bodega fenicia del siglo V a.C., que está a medio camino entre Jerez y el puerto de Santa María, y bueno, pues algunos elementos que ilustran claramente esa historia tan rica, esa historia en la que el vino además ha sido siempre una especie de hilo conductor, desde que los fenicios lo trajeron, incluso durante los aproximadamente 500 años de dominación musulmana, y a pesar de la teórica prohibición coránica del consumo de alcohol, aquí durante esos 500 años hubo una coexistencia relativamente pacífica de las tres culturas del libro, de los musulmanes, pero también de los judíos y de los cristianos, y tanto judíos como cristianos pues siguieron cultivando la vida. Una cosa interesante cuando se repasa un poco la historia de esta zona y la historia, la conexión entre la historia y el vino, y que a mí siempre me gusta recordar, es que nuestros vinos, además de ser muy antiguos, son vinos que siempre se han exportado. Tenemos referencias de que incluso en época romana era muy común encontrar los llamaban el vinum ceretensis, esta zona se llamaba, durante la época romana se llamaba Ceret, y los vinos ceretenses eran muy conocidos en el resto del imperio, y es decir, que se exportaban. Y este elemento de ser un vino viajero, un vino de exportación, ha marcado nuestra identidad, porque evidentemente el vino es un producto perecedero, y cuando se exporta para su consumo en lugares lejanos, una cuestión fundamental es la estabilidad. Y aquí en Jerez, desde época muy, muy antigua, siempre ha habido una obsesión de hacer vinos estables, es decir, vinos que pudieran resistir largas travesías y que llegaran a los mercados de destino siempre con, bueno, pues bebible al menos. Y bueno, ya históricamente hubo muchas formas muchos métodos para asegurar esa estabilidad, hasta que la solución definitiva vino de la mano precisamente de los árabes. Los árabes introdujeron en la península ibérica las técnicas de la destilación, de la obtención de alcohol. Alcohol, no olvidemos que es una palabra de origen árabe precisamente, y ahí fue donde encontramos ya la solución definitiva. Añadiendo un poco de alcohol a nuestros vinos, los estabilizamos. En el argot bodeguero todavía se dice abrigar los vinos, y eso permitía que nuestros vinos viajaran muy estables, y esa es la explicación de que a partir del siglo XV aproximadamente, pues nuestros vinos tengan una enorme expansión, en parte de la mano de los británicos. Rápidamente los ingleses adoptaron nuestro vino como uno de sus vinos favoritos, y claro, como se constituyen después del Imperio Español en dominadores de todos los mares, pues también llevan ese gusto por el Jerez, al que ellos llaman sherry, por cierto, y sherry no es ni más ni menos que el nombre árabe de la ciudad de Jerez. Es decir, los árabes estuvieron aquí hasta el siglo XIII, desde el siglo VIII hasta el siglo XIII. Nuestra ciudad en aquella época se llamaba Sherish, y los comerciantes británicos, pues ellos, como el comercio con los vinos de Jerez es tan antiguo, ellos han seguido utilizando el nombre árabe de la ciudad. De ahí que en el mundo hispanoparlante hablemos de Jerez, pero en el mundo angloparlante hablan de sherry. Bueno, pues eso es un poco anecdótico, pero bueno, es para explicar por qué este vino tiene distintos nombres. Ahí está el origen de que seamos un vino fortificado. Ese es el origen, el intentar estabilizar los vinos. Claro, esa era una necesidad en el siglo XV, en el XVI, en el XVII. Hoy en día, con las técnicas de filtrado, de estabilización, pues todo el mundo puede exportar vino. Pero nosotros hemos seguido fortificando, porque ya la fortificación forma parte de la identidad de nuestros vinos, y la fortificación además es la que hasta distintos grados nos permite elaborar vinos de distintos tipos. Bueno, el siglo XVIII es a lo largo
lo largo de toda la historia, nuestros vinos evidentemente van evolucionando, eran vinos distintos. En el siglo XVIII hay una serie de fenómenos, una serie de elementos que se conjugan, como la aparición de un sistema dinámico de envejecimiento, que es el que seguimos utilizando, el famoso sistema de solera. Aparece algo a lo que yo ya me he referido, la crianza biológica. La fortificación pasa de ser una mera forma de estabilizar los vinos a un instrumento enológico, digamos, en manos de los enólogos, y todo eso da lugar a toda una variedad de vinos que son los mismos vinos que hoy, en esencia, los mismos vinos que hoy hacemos. Es decir, el vino Jerez, tal como hoy lo conocemos, después de una historia milenaria, realmente nace, digamos, con los tipos y con los procesos y con la elaboración que hoy seguimos, pues a partir del siglo XVIII. Posteriormente, bueno, pues esos vinos empiezan a ser conocidos más internacionalmente, pero siempre asociados al origen, un aspecto de esa expansión, de ese carácter como vino exportado, un aspecto muy importante, que siempre la referencia era Jerez o Sherry, en definitiva, el origen, ese era el marchamo de identidad, estaba asociado al origen. Pero claro, esa expansión enseguida, bueno, pues nos hace caer en la cuenta, fundamentalmente a lo largo del siglo XIX, con el desarrollo de los transportes, de las comunicaciones, bueno, de que había que proteger ese nombre y proteger ese producto. Los ingleses nos habían ayudado en la expansión, pero nos habían llevado a lugares donde se elaboran vinos, y entonces ese gusto por el Jerez lo desarrollaron en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en los distintos países de la Commonwealth, países donde se elaboran vinos y países donde empezaron a hacer imitaciones del Jerez, y así pues surgieron los Australian Sherries o los New Zealand Sherries o los South African Sherries y bueno, evidentemente empezamos a tomar conciencia de lo importante que era proteger la autenticidad de nuestros productos. Y en esa protección siempre tuvieron un papel importante las organizaciones profesionales de distinto tipo, ¿no? Desde las que surgen en el siglo XV, las famosas ordenanzas del gremio de la pasa y la vinatería, un gremio bueno, que lógicamente tenía un carácter inicialmente muy proteccionista. En el siglo XVIII aparece, digamos, hay una transformación y en el año 24, en 1924, cuando por primera vez ya se plantea la necesidad absoluta de tener una marca colectiva. Realmente la solución digamos, no la solución, pero el modelo finalmente adoptado es el de la denominación de origen. Como probablemente todos ustedes saben, la denominación de origen es, bueno, es una creación del ordenamiento que surge en paralelo a las marcas como identificación de una propiedad de carácter colectivo. Casi todos los países europeos productores de vino, porque es en el vino donde surge por primera vez el concepto de denominación de origen, casi todos los países europeos productores de vino, Francia, Italia, Alemania, Portugal, España, desarrollan a lo largo del primer tercio del siglo XX todo el corpus normativo que da lugar a las denominaciones de origen. En el caso español, la primera ley del vino que tuvimos en nuestro país fue el Estatuto del Vino del año 1933, bueno, realmente el Estatuto de la Viña y el Vino era su nombre, que es, digamos, el primer intento de una regulación global del sector vinícola. Evidentemente había habido antecedentes a niveles locales, gremios, organizaciones, pero realmente es la primera ley nacional del vino, y ya en esa ley aparecen por primera vez el concepto de denominación de origen, e incluso en esa ley ya se anticipa cuáles eran las regiones españolas que, por la reputación de la que disfrutaban ya en esa época, pues podían ir accediendo ya a esa nueva creación del ordenamiento jurídico, ¿no? Junto con el concepto de denominación de origen aparece también la entidad o los organismos a los que la administración le iba a encomendar su gestión, los consejos reguladores. De esos veintitantos nombres, de esas veintitantas regiones vinícolas que se preveían en
en el Estatuto del Vino como posibles, digamos, o potenciales denominaciones de origen, bueno, tengo que decir que Jerez fue, no sé si porque éramos los que más experiencia teníamos ya, teniendo que defender nuestro nombre a nivel internacional y con una industria perfectamente vertebrada, pues fuimos los primeros en publicar nuestro reglamento en enero del año 1935 y por tanto, bueno, decimos con mucho orgullo que somos la primera denominación de origen que se creó en España de acuerdo con el ordenamiento nacional, ¿no? Ese interés por realmente proteger y vincular nuestros productos, nuestras distintas producciones al origen, llevó a que también esta misma industria, este mismo sector, años más tarde, en 1987, pues también creara la primera indicación geográfica de una bebida espirituosa que hubo en nuestro país, que es el brandy de Jerez. Y exactamente igual ocurrió unos años más tarde, ahora ya, bueno, más recientemente en la historia, solo hace 25 años o 26 años, en 1994, pues también se protegieron nuestros vinagres y fuimos también la primera denominación de origen en nuestro país de un condimento de este tipo. Bueno, y realmente la segunda en Europa, después del Aceto di Modena, ¿no? Bueno, pues aquí ven ustedes una foto del Consejo Regulador, es el edificio donde tiene su sede nuestra institución y, como digo, una institución que gestiona 3 denominaciones de origen diferentes. Nosotros estamos articulados como una corporación de derecho público, una corporación de derecho público, probablemente todos ustedes saben que en el ordenamiento jurídico español es una asociación de base privada, es decir, nosotros somos una asociación de productores, de viticultores y bodegueros, que todos unidos por la elaboración de estos productos. Ahora bien, lo interesante y lo que nos distingue de cualquier otro tipo de asociación es que la administración delega en nosotros una serie de funciones que tienen carácter público. Y eso es normal, porque al fin y al cabo el objeto de nuestra actividad es un bien público, es decir, el nombre Jerez aplicado a vinos, o el nombre manzanilla, o el nombre, en fin, todos los nombres que nosotros manejamos, vinagre de Jerez, brandy de Jerez, son bienes públicos, y lo que pasa es que la administración delega la gestión en esta entidad de base privada. Por eso somos una corporación de derecho público. Nos regimos por un reglamento de funcionamiento que debe ser aprobado. Bueno, probablemente también saben que en el caso español todas las cuestiones agrícolas están delegadas en las comunidades autónomas. Vivimos en un estado autonómico, hay 17 autonomías, lo cual para algunas cuestiones es una bendición, para otras es una auténtica pesadilla, y en definitiva todo lo agrícola, todo lo que tiene que ver con materia agrícola es competencia de la comunidad autónoma, en nuestro caso de Andalucía, de la Junta de Andalucía, y nuestra administración tutelante pues es la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Ellos son los que deben de aprobar nuestro reglamento de funcionamiento, que son las reglas, digamos, por las que nos regimos. Tenemos un órgano de representación sectorial que es el Pleno, y nuestro Pleno, que como digo es el órgano de decisión también, pues nuestro Pleno es objeto de renovación cada 4 años, mediante un proceso electoral. Tenemos elecciones en las que los representantes de las bodegas y los representantes de los viticultores, de los viñistas, eligen cada uno de ellos a sus 10 representantes, y esos 20 vocales, como le llamamos, conforman lo que llamamos el Pleno del Consejo, sin perjuicio de que haya otras serie de comisiones de trabajo y comisiones para productos específicos, para el vinagre o para la manzanilla, etc. Bueno, ¿qué hacemos en el Consejo? ¿Cuáles son nuestras funciones? Bueno, básicamente, nuestro reglamento de funcionamiento pues tiene
un listado muy amplio de funciones, pero básicamente yo las resumiría en tres campos fundamentales. El primero, regulación, es decir, todo lo que sea la modificación del reglamento o de los pliegos de condiciones. Los pliegos de condiciones son, bueno, pues todos los documentos que recogen todas las características y en fin, todos los requisitos que debe de cumplir el vino de Jerez o el vinagre de Jerez para que pueda certificarse como producto amparado por la denominación de origen. Entonces, las modificaciones del reglamento, las modificaciones de los pliegos de condiciones o cualquier aspecto que sea, digamos, de coyuntura anual, la normativa de etiquetado, en fin, todo lo que tenga que ver con la regulación de las denominaciones de origen es competencia del Consejo, sin perjuicio de que luego se eleve a la Junta de Andalucía para que quede publicado como norma en el boletín oficial. Un segundo aspecto importante, y yo creo que el que más interés tiene en este foro al que me dirijo, son los de defensa y garantía. En definitiva, el Consejo Regulador, a través de una serie de mecanismos de control, de seguimiento de los productores, en fin, de toda una serie de procesos de certificación, termina expidiendo los certificados de origen o cualquier otro documento que implique o que confiera la condición de producto amparado por la denominación. Lógicamente, esa responsabilidad lleva también la de velar por y defender esos nombres de las denominaciones. Y finalmente hay un tercer grupo de funciones de funciones que tenemos en el Consejo, que es todo lo que tiene que ver con la promoción, con el fomento de la calidad, promoción desde el punto de vista de campañas de marketing, propaganda, publicidad, etcétera, etcétera, pero también mejora de la calidad del producto, formación, etcétera, etcétera. Esas son un poco las funciones que desarrollamos. La desarrollamos en base a un organigrama en la que, como decía antes, el Pleno es el órgano decisorio. El Pleno es quien nombra al presidente cada 4 años y del presidente dependen un director general y también la Secretaría General de la institución, y luego pues todos los distintos servicios. Un aspecto muy interesante es el que tiene que ver con control. He mencionado que tenemos articulada todo un mecanismo que garantice la autenticidad y que nos permita certificar el producto, pero en el caso de la Unión Europea, gestión y control deben estar separados. Entonces, hay distintas posibilidades que ofrece el ordenamiento. Una es acudir a entidades de certificación independientes y otra es que los propios consejos reguladores constituyan un órgano de control y certificación, de control y realmente el nuestro se llama de control y es una fundación, el organismo de evaluación y de evaluación de la conformidad y certificación agroalimentaria. Es una fundación que hemos constituido, que tiene, por decirlo así, total y absoluta independencia, que no depende, es una entidad jurídica separada, que no depende del Pleno, que tiene sus propios mecanismos de control, que tiene que estar además sujeta a ENAC, que es la entidad nacional de acreditación, que recibe sus auditorías anuales de ENAC y de la Junta de Andalucía, y que de manera independiente establece sus planes de control sobre los operadores. De tal manera que el Consejo Regulador no puede conferir el sello de la DO si no tiene previamente el informe del órgano de control de que el operador cumple con todas y cada una de los requisitos que están en los pliegos de condiciones. Entonces, es una forma, digamos, de separar, de que, digamos, los propios operadores, que son los que constituyen el Consejo, no sean los que se controlan a sí mismos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bien, como digo, es una entidad
creada por el Consejo en su momento, porque todo esto tiene que ver con una serie de cambios legislativos que hubo a partir del año 2010 y que nos forzaban a este tipo a separar. Antiguamente cada Consejo tenía su equipo de inspectores, ahora, como digo, tiene que ser una entidad aparte. Bueno, como digo, todos ellos sujetas a las auditorías de ENAC, que es la entidad de acreditación en el caso de nuestro país. Bueno, esas son nuestras funciones, eso es lo que hacemos, pero la verdad es que el disponer para un sector, disponer de un organismo como el Consejo Regulador, al final abre muchas posibilidades y lo cierto es que, con independencia de las funciones que el ordenamiento nos tiene asignadas, la verdad que el Consejo Regulador, al menos en el caso de Jerez, es un magnífico instrumento para la vertebración sectorial, un instrumento en manos de la industria para pues acometer iniciativas de todo tipo, desde no sé, por ejemplo, ahora estamos discutiendo porque hay otro producto que es muy reputado, que se elabora aquí desde hace mucho tiempo, que es el vermut. Bueno, pues en el seno del propio Consejo estamos discutiendo la posible conveniencia de proteger el vermut de Jerez con una indicación geográfica, ¿no? En fin, es un foro de interlocución sectorial, es un instrumento al servicio de las bodegas, al servicio de los viticultores, al servicio de toda la industria para acometer cualquier tipo de iniciativa, evidentemente que tenga posibilidad de encauzarse a través de una corporación de derecho público. Bien, otra cosa importante que creo que es necesario destacar, y ya voy terminando, es que realmente cuando hablamos de Jerez estamos hablando de sus denominaciones de origen. Yo he mencionado los productos que son la razón de ser de nuestra actividad, los vinos de Jerez, la manzanilla de Sanlúcar, el vinagre de Jerez, pero al final es muy importante tener en cuenta que precisamente toda esa actividad, que como decía antes, pues son más de 2.000 explotaciones agrarias, unos 1.700 viticultores, unas 150 bodegas aproximadamente, toda esa actividad está anclada en el territorio. Es decir, esto no es una industria que pudiera deslocalizarse. Esto no es una fábrica de coches que si mañana, pues logísticamente y estratégicamente, en vez de tener la fábrica en Jerez, nos conviene irnos a Marruecos, pues nos vamos a Marruecos porque nos sale más barato. No, esto está vinculado al territorio. Esto o se hace aquí o no se hace. ¿Y qué significa eso? Pues que todas estas capacidades productivas pues se han dedicado a más actividades, es decir, las actividades, las bodegas, las empresas que elaboran el vino de Jerez, que elaboran el brandy de Jerez, pues elaboran otras muchas cosas y hacen otras muchas actividades y generan riqueza para el territorio. Al final estamos hablando, el vino que elaboramos son unos 45 millones de botellas, el brandy unos 15 millones, el vinagre unos 7 millones de botellas, equivalente, ¿no?, a 7 millones de botellas, 75 centilitros. Pero es que además de esos 3 productos que están protegidos por las denominaciones, hay una producción en nuestro territorio aproximadamente unos 100 millones de botellas de otros productos, licores de todo tipo, en fin, productos que no están necesariamente protegidos por la denominación, pero ya que hay aquí pues esa capacidad productiva, pues se elaboran otras muchas cosas, se elabora ginebra, o se elabora whisky, o se elaboran vinos tintos, o se elabora... Es decir, hay una actividad alrededor de las denominaciones de origen porque puedan ser actividades, digamos, porque se aproveche el know-how que hay en la elaboración de bebidas alcohólicas, o simplemente porque da lugar a actividades complementarias. Por ejemplo, algunas de las distribuidoras de bebidas alcohólicas más importantes de nuestro país residen en Jerez, y no solo distribuyen nuestros productos, distribuyen productos de cualquier procedencia. Por ejemplo, hay una actividad enormemente importante en nuestro territorio, que es el enoturismo, es decir, el turismo asociado
al mundo del vino. Para que ustedes se hagan una idea, pues en el año 2019, el año 2020, la verdad es que ha sido un año complejo y peculiar y que realmente nos ilustra, pero en el año 2019 visitaron nuestras bodegas, nuestro entorno, más de 600.000 personas que pasaron por caja para visitar bodegas y disfrutar de ese entorno fantástico que son nuestros viñedos y nuestras bodegas. Es decir, que hay una actividad que tiene poco que ver, digamos que no está directamente relacionada con elaborar vino, o sea, pero que ha permitido pues una actividad turística y la generación de una riqueza importante para nuestra comarca. Pero además es que hay otra serie de elementos intangibles, ¿no? O sea, de alguna forma el vino es parte de nuestra identidad cultural, es lo que nos hace ser un territorio pues conocido, contribuye también a la ecología. Estamos hablando de millones de pequeños arbolitos, cada vid es un pequeño árbol, ¿no? Y pues también desde el punto de vista ecológico pues tiene su importancia. En definitiva, las denominaciones de origen no son solo una forma de vender más y vender mejor, sino que son una forma de articular el territorio y de hacer que en ese territorio se maximicen las posibilidades de generación de riqueza, y estoy hablando de riqueza en sentido muy amplio, no solamente de riqueza material, también riqueza, si quieren ustedes, casi emocional. Y bueno, básicamente eso era lo que quería comentarles. Espero haber, en fin, aquellos que no conocían nuestras denominaciones de origen, al menos que hayan en fin, tenido la oportunidad de conocer un poco más lo que es el vino de Jerez y el resto de los productos que hacemos aquí. Y bueno, estaría encantado de contestar a las preguntas que ustedes quieren hacerme. Estimado César, muchísimas gracias por tu presentación. Nos has llenado de información realmente muy interesante. Si no estuviéramos en esta parte del mundo en horas de oficina, créeme que seguramente estaríamos ya con una copa de Jerez y probablemente escuchando a tu conterránea tan famosa en el mundo musical, doña Lola Flores de Jerez de la Frontera. Nos has realmente trasladado hasta tu tierra. Te agradezco, para nosotros un verdadero orgullo contar en este evento de nuestro club, para nuestro congreso anual, nada menos que con el presidente del Consejo Regulador de Vinos de Jerez. Como te comenté, están presentes también algunos de mis colegas y amigos de ACIPI, miembros del Club de Vino y del Comité de Denominaciones de Origen, que seguramente querrán hacerte algunas preguntas. Abusamos un poquito de tu tiempo. Y en primer lugar, sé que nuestra presidenta, Elizabeth Simpson, presidenta de ACIPI, que está en Brasil, quería dirigirte unas palabras. Elizabeth, bienvenida. ¿No te escuchamos? ¿No te escuchamos aún? Ok. Gracias, Alfonso. Gracias por organizar este evento de hoy. De verdad que muy interesante. César, para nosotros es un orgullo tenerte aquí con nosotros, y así me gustaría hacer un agradecimiento muy especial por esa interesantísima presentación que ha hecho hoy sobre el vino Jerez, sus diferentes tipos, sus historias, bodegas, viñedos, denominaciones de origen y su consejo regulador. De verdad que fueron muchas informaciones y curiosidades que seguramente muchos aquí del Club de Vino y del Comité de Denominaciones de Origen no conocíamos. Ha llenado de conocimientos sobre ese vino, que es un vino tan único y complejo. Muchas gracias. Me quedé encantada con la historia y creo que todos aquí solamente tenemos a agradecer por ese evento, exposición que está hoy. Muchísimas gracias. Además, me encanta el vino Jerez. Muchas gracias, Elizabeth. Realmente soy yo el que os agradece la oportunidad de haber podido dar a conocer un poquito mejor nuestras denominaciones de origen. Realmente el mundo virtual es una maravilla porque nos permite conectarnos, pero yo sigo teniendo siempre esa espinita clavada de que me gusta hablar de mis vinos con una copa en la mano. Claro. De verdad que sí.
Claro que sí. Como dice Alfonso, se no tivéssemos durante el día, se fosse al fin de la tarde, ya estaríamos todos acá con una copa de Jerez, brindando por esa exposición tan maravillosa. Muchísimas gracias. Exacto, exacto, gracias. No sé si alguien más quería hacer una pregunta. Alfonso, primero felicitarle la exposición muy clara. Parece que el expositor se fue, no, César, pues. Sí, a mí se me cambiaron las imágenes, las pantallas. No, pues la exposición muy clara, nos has enriquecido con el vino de tu región. A mí siempre me ha llamado un poco el tema de cuando se elabora el vino de Jerez. Con las personas que he conversado utilizan mucho las palabras velo de flor y me explicaban alguna vez que es una técnica muy propia de Jerez, que viene de hace muchos años. No sé si nos puedes explicar un poco en qué consiste esa técnica. Bueno, realmente muchas gracias, Francisco, por tu pregunta, porque la verdad, en fin, sabía que teníamos una limitación de tiempo y no quería extenderme mucho, pero sí, realmente es algo muy genuino de Jerez. Bueno, todo el mundo sabe que las levaduras son unos elementos fundamentales para la elaboración del vino, son los que propician la transformación del azúcar en alcohol durante el proceso fermentativo. Bueno, pues aquí en Jerez, en la región de Jerez, existen unas levaduras muy especiales, porque son unas levaduras que incluso cuando termina esa transformación, cuando los niveles de alcohol están en 8, 9, 10 grados, que sería una concentración alcohólica que lo que hace es eliminar las levaduras fermentativas, la Saccharomyces cerevisiae o cualquiera que sea. Bueno, pues aquí hay unos tipos de levaduras que van a seguir viviendo, pero siguen viviendo en un proceso aeróbico, es decir, necesitan respirar. Y para poder respirar, porque realmente se alimentan de una serie de elementos que hay en el vino, pero necesitan oxígeno, acuden a la superficie del vino. De tal manera que cuando en Jerez, si alguien ve un depósito de fermentación, observará que a medida que se va transformando el mosto en vino, va surgiendo como una especie de nata en la superficie, la superficie libre del vino, en los depósitos, y está formada por levaduras. A eso le llamamos nosotros el velo de flor. Si nosotros logramos mantener ese velo una vez que transferimos el vino de los depósitos de fermentación a las barricas de madera, y por eso no las llenamos enteras, entonces ahí el vino estará permanentemente cubierto de ese velo, de esa especie de nata, que hace varias cosas, entre otras, quizá una de las más importantes es que aísla el vino del contacto directo con el oxígeno del aire. Entonces el vino envejece protegido por ese velo, y aunque pasen 3, 4, 5, 6 años, el vino no pierde su palidez y va adquiriendo una serie de características derivadas de la interrelación con esas levaduras, ¿no? A eso es lo que llamamos la crianza biológica, y mediante la crianza biológica elaboramos unos tipos muy peculiares de vino, que son los que llamamos los finos y las manzanillas. Por ejemplo, el famoso Tío Pepe es un fino, está elaborado así, pasa 4 o 5 años en esas botas de madera, pero nunca está en contacto directo con el aire, porque en cada una de esas botas, que no llenamos del todo, hay una capa de levadura que impide la oxidación del vino. Por eso conserva la palidez. Bueno, es un proceso en el que se conjugan elementos naturales. En la naturaleza las cosas surgen por selección natural. Aquí la naturaleza seleccionó ese tipo de levaduras, ¿no? Pero surge también porque hay un proceso tradicional y hay un sistema que llamamos de criaderas y soleras, en el que vamos renovando continuamente, vamos añadiendo vinos jóvenes en esas botas para que las levaduras tengan alimento y puedan seguir viviendo, porque si dejáramos el vino más viejo, llega un momento que no tiene nutrientes y el velo desaparece. Así es como surgen otros tipos de vinos. En fin, el mundo del vino de Jerez es muy complejo, pero para responder a tu pregunta, el velo de flor es precisamente eso, esa capa de levaduras que de forma natural aparece en la superficie del vino. Gracias, César. Interesante, César, no tenía idea de eso. Se nota que eres un experto en la materia, y Francisco también, Francisco Villacrés, que también es de Ecuador, se nota que sabe de la materia. Gracias por tu pregunta. Nuestro colega y amigo de Perú, Luis Alonso García, que es miembro del Comité de Denominaciones de Origen de ACIPI, tiene la mano levantada. ¿Querías decir algo, Luis Alonso? Bienvenido.
Sí, gracias, Alfonso, muchas gracias y felicitar al expositor, muy interesante toda esta información que nos dan. Yo tenía una pregunta muy puntual y tiene que ver con, y la duda que tengo es, ¿cuál es el alcance de la protección de la denominación de origen Jerez? Y básicamente va al punto de, ¿la protección también abarca sherry y hasta dónde llega esta protección? O sea, me queda claro que Jerez está protegido como denominación de origen. Sin embargo, el sherry no me queda claro si tiene esta protección y el alcance para ello, ¿no? Muchas gracias, Luis Alonso, por tu pregunta. Bueno, cuando se creó la denominación, se creó, no sé si lo habéis visto en algún momento de la presentación, con tres nombres: Jerez, Xérès, que es la versión francesa del nombre, Sherry. Ese es el nombre de la denominación. Yo me imagino que los padres de la denominación en el año 35 tenían la duda, bueno, ¿cómo le llamamos a esto? Porque en el mundo hispanoparlante todo el mundo habla de Jerez, en el mundo angloparlante todo el mundo habla de sherry, el lenguaje del vino en aquel momento claramente era el francés, así que bueno, pues tomaron una decisión salomónica y dijeron, esta denominación se va a llamar Jerez, Xérès, Sherry. Bueno, eso no evita el problema que tenemos en cada uno de los mercados. La protección, por contestar a tu pregunta, a nivel de la Unión Europea la protección es completa, es decir, los tres nombres están protegidos dentro de la Unión Europea. Fuera de la Unión Europea, evidentemente ya pues, tenemos dos mecanismos, el multilateralismo o los acuerdos bilaterales. Gracias a Dios, la Unión Europea digamos, es bastante inflexible a la hora de llegar a acuerdos comerciales con otros países o con otras regiones en el tema de las denominaciones de origen, y siempre es algo que está encima de la mesa, y la protección de las denominaciones de origen es un elemento consustancial con la negociación bilateral europea, siempre. Fruto de esas negociaciones bilaterales, por ejemplo, los nombres tanto Jerez como Sherry están protegidos hoy en día en lugares como Australia, que es un sitio donde se venían produciendo históricamente sherrys, por decirlo así. Igual ha pasado con Canadá, fruto de un acuerdo bilateral. Igual ha pasado con Sudáfrica. En fin, digamos, la Unión Europea ha ido extendiendo el alcance de la protección a través de los acuerdos bilaterales. El nombre Jerez también en el acuerdo con Mercosur, por ejemplo, está incluido el nombre Jerez. ¿Qué pasa? Que tenemos algunas asignaturas pendientes, por ejemplo Estados Unidos, que es uno de los mercados más importantes para nosotros, no solo cuantitativamente, sino digamos, por el potencial de crecimiento que tiene, pues ahí no estamos protegidos. Hay todavía Californian Sherry, o sea, el nombre Sherry está también siendo utilizado por productores locales. El asunto no es fácil, porque esto no es un asunto de un fraude, o sea, esto no son Rolex falsos hechos en Hong Kong, ¿no? Estos son unos productores que, bueno, imitaron, a lo mejor incluso honestamente, una forma de hacer hace 200 años, hacían un vino dulce tinto y le llamaban Oporto, hacían un vino seco pálido y le llamaban Sherry, hacían un vino tinto y le llamaban Burdeos, bueno, pues... la historia lamentablemente nos ha llevado a esas situaciones y hoy nos enfrentamos a que hay algunos productores norteamericanos que, bueno, pues llevan 200 años haciendo lo que ellos llaman erróneamente, pero le llaman sherry. Entonces hay que tratar de vencer esa situación. Bueno, todo es una cuestión de hacer un give and take, que dicen los angloparlantes. También hay productos norteamerinos que necesitan protección y entonces, bueno, pues se trata de seguir negociando hasta que en algún momento los productores del falso sherry norteamericano desarrollen un nombre para esos productos. Ese era el problema que teníamos en España con aquí hacíamos mucho champán, que evidentemente no era champán porque no venía de la región de Champán, hasta que creamos el nombre Cava. Y bueno, y con ese nombre hemos intentado abrirnos un lugar en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues son procesos difíciles, pero ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, César. Don Fernando Triana, un expresidente de ACIPI desde Bogotá, quiere hacerte una pregunta.
Gracias, Alfonso. César, tengo en realidad dos, ambas de mera curiosidad. Ahora que la Gran Bretaña sale de la Unión Europea, ¿cómo están ustedes extendiendo esas protecciones de la denominación de origen a ese territorio? Número uno. Y número dos, también como aficionado al Jerez y a la manzanilla en las corridas de toro, por supuesto. Sugeriste que la manzanilla venía a ser casi un subproducto del Jerez. Sí me gustaría que nos comentaras un poco cómo es el proceso de elaboración. Y me surge la duda cuando dijiste que cuando sacan de las barricas de madera los vinos viejos y meten jóvenes, empiezan a hacer otros subproductos con las levaduras que quedan en esos toneles. Entonces quería saber si es que de ahí sale más la manzanilla o cómo es el tema y por qué la denominación de origen de manzanilla de Sanlúcar Barrameda, ¿no? Gracias. Muy bien, pues sí, Fernando, verás, en relación a tu primera pregunta, la verdad que estamos muy preocupados porque el Reino Unido supone aproximadamente el 40% de nuestras ventas y ha sido además el mercado histórico. Entonces todo el proceso de Brexit lo hemos seguido con mucha preocupación. Finalmente, el acuerdo de salida incluyó un reconocimiento mutuo de las indicaciones geográficas, gracias a Dios. Las dos partes estaban muy interesadas en ello porque, como bien sabes, el Reino Unido tiene el Scotch, y desde luego ellos no iban a arriesgar a tener el Scotch en toda Europa desprotegido, así que ahí ha habido un entendimiento relativamente fácil. Así que siguen en vigor toda la protección con el mismo nivel que teníamos en el Reino Unido antes del Brexit. Con respecto a la manzanilla, bueno, la manzanilla es dentro de los distintos vinos tradicionales que hacemos aquí, un vino muy, muy singular, absolutamente singular. Y tan singular que solamente se elabora en una de las 9 localidades que tenemos aquí, que es Sanlúcar de Barrameda. En realidad el proceso de elaboración de manzanilla es idéntico al de la elaboración de lo que llamamos el vino fino, es decir, es un vino que se obtiene mediante la crianza biológica, a la que antes me refería con la pregunta de Francisco. Lo único que pasa es que Sanlúcar de Barrameda, si recordáis el mapa, está en el vértice noroccidental de nuestra región, por tanto tiene un microclima muy especial. Además está en la desembocadura del río Guadalquivir, enfrente del Coto Doñana, con una orografía también muy peculiar que hace que los niveles de humedad en esa localidad sean muy altos, las temperaturas algo más bajas, y entonces el tipo de velo de flor que encontramos en Sanlúcar, en el interior de las botas en Sanlúcar, es distinto. Es un poco más grueso, son incluso distintas subvariedades de la Saccharomyces. Hoy que ya hay mucha microbiología, mucha investigación microbiológica, hemos descubierto que es ligeramente distinto y eso le da una nota más floral, un carácter más suave, una estructura más ligera. Y como solo se puede hacer dentro de los 9 términos municipales, solo en Sanlúcar, en el año 64 decidimos darle el estatus de denominación de origen. Dentro del mismo Consejo Regulador, la uva puede proceder de cualquiera de los 9 municipios, pero el envejecimiento, mediante este sistema que llamamos de soleras, tiene que tener lugar en Sanlúcar. Y solo por matizar un poco con respecto a tu comentario, quizás mi comentario anterior, este sistema dinámico de envejecimiento consiste en que extraemos un poco del vino más viejo, pero solo un poco, una pequeña parte del contenido de cada una de las botas, y reponemos con vino algo más joven. Eso lo hacemos en sucesivas escalas de envejecimiento. Cuando habéis visto la fotografía de las barricas, de las botas en hileras, cada nivel representa un escalón diferente en el proceso de envejecimiento. Cuando vamos a embotellar, solo sacamos de las botas se llama solera, le decimos sistema de solera porque son las botas que están pegadas al suelo. De ahí extraemos un poco de vino, reponemos con la fila inmediata, y ese con la fila inmediata y con la fila inmediata, y en la fila de arriba es donde vamos a introducir el vino más joven. Con esto que logramos un permanente refresco de los nutrientes
que necesita el velo de flor para mantenerse vivo en el interior de la bota. El proceso para los vinos finos y para la manzanilla es idéntico, no es ningún subproducto, es exactamente igual, pero en el caso de la manzanilla, las especiales condiciones microclimáticas de Sanlúcar de Barrameda pues, confieren un carácter peculiar. Muchas gracias, César. Clarísimo. Muy interesante. Gracias. Gracias, César. No sé si hay alguna otra pregunta, aunque ya hemos abusado bastante de tu tiempo. Si no, yo, César, reiterarte nuevamente el agradecimiento por haber compartido tus conocimientos con nosotros. Y bueno, esperamos poder contar en alguna próxima oportunidad contigo también. Gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has enseñado hoy. Siempre a vuestra disposición y de verdad que, en fin, ha sido un auténtico privilegio poder dirigirme a todos ustedes y bueno, pues en cualquier otra ocasión que así necesite de mi servicio, pues aquí me tenéis en Jerez. Y espero veros por aquí alguna vez. Bravo, muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao a todos. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Gusto Fue un verlos. privilegio para nosotros. Chao. Un gusto verlos.